webinar en línea. Muchas gracias a los participantes que nosotros esperamos que se unan en su totalidad lo más pronto posible. Más de 300 inscritos en el webinar, desde la plataforma de gestión universitaria, organización que está llevando a saber que hay gran interés por este tema de estudios en línea, lo cual es muy por actualización, informar, preparar, que estamos ofreciendo este webinar. Estudiar en la pandemia, y queremos agradecer al apoyo del sistema de educación a distancia de la Universidad Central, del profesorado de la Universidad Central de Venezuela, organiza podamos vivir esta experiencia y aprender con los mejores ponentes en el área. Por esto, hoy lunes, universitarios en línea, algo de la profesión. Luego, continuaremos con escenarios de la tecnología y la educación a distancia en la Venezuela. El profesor Robinson Rivas, director de la Escuela de Computación de la UCB. Y culminaremos con para toda actividad académica en línea, propuesto por la consejera universitaria Estefanía Cervo, representante de la Federación de Centros Universitarios Central de Venezuela. Antes de continuar, les queremos recordar, por favor, mantener la conexión, no desconectarse, debido a que en el transcurso del webinar, el comité organizador va a la asistencia a los fines de poder garantizar la certificación. A continuación, cedemos unas palabras al profesor del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Central de Venezuela. Adelante, profesor Luis. Muy buenos días a todos. En nombre del Sistema de Educación a Distancia de la UCB y del Sistema de Actualización Docente del Profesorado de la UCB también, damos la más cordial bienvenida a todos los participantes en este webinar, que es una oportunidad realmente interesante porque tiene varias cualidades. Uno es que surge de la iniciativa de la Plataforma de Gestión Universitaria, una organización estudiantil de la Universidad de los Andes, que se concreta gracias a una alianza entre las dos universidades, una alianza, vamos a llamarla así, por la base, entre la UCB y la ULA, y esto tiene un valor muy importante porque en las circunstancias como las que estamos viviendo, las alianzas son una manera de enfrentar exitosamente las limitaciones y las dificultades que estados como el que estamos viviendo en estos momentos producen. Yo creo que es muy importante que esto no solamente se manifieste en esta iniciativa
por demás interesante, sino que podamos continuar un programa con otros eventos y además podríamos hacer el intento de ampliar las alianzas. Este tema del webinar es un tema que responde a una cuestión que todos nos estamos haciendo. Y yo creo que de aquí vamos a salir seguramente con algunas respuestas y con otras preguntas. Soy firme creyente de que las preguntas son un factor movilizador de la civilización y de las grandes revoluciones. No aspiramos con esto una gran revolución, sino contribuir con más de un granito de arena a resolver un problema crucial en estos momentos, que es el tema de la educación y de la educación en línea. Si la pregunta me la hicieran a mí, yo diría que sí es posible enseñar a distancia en estos momentos a pesar de todas las dificultades. Creo que el mejor antídoto para enfrentar las dificultades es una combinación suficientemente equilibrada entre el talento, la creatividad, la voluntad férrea y el entusiasmo, que no es otra cosa que el amor por lo que hacemos. Así es que les deseo un buen día, les deseo que tengan el mejor provecho de los insumos que aquí se administren, de la información que se dé, de las ideas que se contrasten, porque es la única manera que tenemos los universitarios de poder encontrar soluciones a los grandes problemas. Feliz día para todos. Muchas gracias, profesor Luis, por sus palabras. Vamos a empezar con el primer punto del programa de hoy. Y es que se preguntan, ¿es posible o no es posible estudiar a distancia? Lamentablemente, el contexto venezolano nos pone unas dificultades muy grandes, realmente muy grandes. Pero otra pregunta surge, ¿acaso de suceder o no los estudios a distancia, está la totalidad de la comunidad universitaria, o al menos en sintonía con lo más básico y elemental de esta área? Es por eso que tenemos que estar totalmente preparados para esto. Un primer paso de un ciclo de actividades de gestión universitaria en conjunto con todos sus aliados ofrecerá para toda la comunidad universitaria. No sin antes darle el pase a la profesora Beatriz Sandia. Queremos agradecer a la Confederación de Estudiantes de Venezuela para la difusión de la convocatoria a este webinar, igualmente a todas las representaciones que de su casa de estudio hicieron todo posible por extender la convocatoria. Muchas gracias a todos por estar presentes. Adelante, profesor. Bien, buenos días. Muchas gracias por invitarme a participar en este interesante conversatorio sobre la educación en línea en Venezuela, donde nos hacemos la pregunta si es posible la educación en línea en tiempos de pandemia. Miles de universidades han tenido que cerrar sus aulas debido a la emergencia sanitaria. Millones de estudiantes alrededor del mundo han tenido que abandonar sus campus universitarios. De pronto y literalmente, de la noche a la mañana,
Debido a la pandemia en el mundo entero, se plantea la posibilidad de estudiar utilizando los ambientes de educación en línea. Las instituciones universitarias han tenido que dar respuesta con los recursos y las capacidades organizacionales de las que disponen a una transformación a la que quizás unos meses atrás ni siquiera se planteaban como una alternativa educativa. Pero es que la posibilidad de que el proceso educativo se lleve a cabo a través de Internet no es algo nuevo, no es algo que surge por la crisis sanitaria que vive el mundo actualmente, sino que desde los años 90 se viene promoviendo y trabajando sobre las potencialidades que el uso de Internet con fines educativos tiene. Lamentablemente, las universidades que cuentan con una cultura organizacional basada en entornos educativos tecnológicos que puedan ofrecer programas de educación en línea, donde los estudiantes tienen acceso a los dispositivos electrónicos y herramientas digitales necesarias, y los profesores poseen las competencias digitales y didácticas para diseñar programas en línea funcionales, no son muchas. La realidad es que la mayoría de las universidades no están preparadas para este cambio trascendental. Sin embargo, la aparición forzada de incorporar la modalidad en línea en las universidades conlleva en sí misma a enfrentar riesgos, pero también asumir el reto de adaptarse a una manera consona a las necesidades que nos plantea esta realidad mundial. Debemos continuar esta conversación haciendo una definición concreta de lo que es educación en línea. Para ello debemos necesariamente acuñar el término de educación a distancia. Según García Aretio, la educación a distancia se basa en un diálogo didáctico mediado entre docentes de una institución y los estudiantes que, ubicados en un espacio diferente al de aquellos, pueden aprender de forma independiente o grupal. Este concepto contempla tres componentes y dimensiones. Un componente didáctico, donde podemos definir como dimensión pedagógica los logros de aprendizaje valiosos. Un componente diálogo, que refuerza el hecho de la interacción educativa, o sea, la dimensión social. Y un componente mediado, necesario al producirse el acto educativo con una separación entre profesor y estudiante, que sería la dimensión tecnológica. En el caso que nos ocupa, si nos referimos a educación en línea, educación virtual, educación digital, nos referimos a los tipos de soportes tecnológicos de los contenidos y vías de comunicación en los que la educación a distancia es soportada por recursos electrónicos y donde todo el proceso se lleva a cabo a través de Internet. Es decir, Internet es la tecnología que permite que se dé el diálogo didáctico. Vemos entonces cómo los avances tecnológicos han generado mayores alternativas referentes al qué de la educación, mayor flexibilidad en el dónde, así como una mayor variedad en el cómo de la educación, forjando nuevas formas de aprender. Las potencialidades que presentan las tecnologías digitales, así como la multiplicidad de funciones como medios para la formación e instrucción, permiten nuevas formas de acceder, generar y transmitir el conocimiento. Entonces veamos cómo ha sido la evolución de la educación a distancia tradicional hacia la educación en línea o e-learning. La educación a distancia ha transitado por varias generaciones. Una primera generación conocida como la generación de la educación epistolar o educación por correspondencia, que surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta va en materiales impresos. Luego se avanza hacia una segunda generación ubicada hacia finales de los años 60 y se describe por la integración de diversos medios como el audio y el video, conocida como la educación audiovisual. Se avanza hacia una tercera generación que tuvo inicio en los años 80 con la evolución de la informática y los programas flexibles de enseñanza asistida
por el computador. Luego llegamos a una cuarta generación que aparece hacia el año 1995 con la incorporación de la web al proceso educativo, conocido como el modelo de aprendizaje flexible. Llegamos a la quinta generación que aparece hacia el año 2010 con la integración de la web semántica, que se caracteriza por la computación en la nube y el contenido abierto. Algunos autores señalan una sexta generación que aparece hacia el año 2012, caracterizada por la implosión en la red y de los cursos abiertos masivos en línea. Hacia el año 1990, entonces, vemos que surge la educación en línea. El desarrollo de este tipo de educación, entonces, está estrechamente conectada al desarrollo exponencial de las tecnologías digitales, su mejora técnica, su integración en la vida diaria y una mayor accesibilidad a la misma. Ya mencionamos que en el año 90, con la integración de las TIC como soporte de los procesos educativos, aparece entonces el término de educación en línea o e-learning. La educación en línea o e-learning, entonces, vemos que ha ido evolucionando conforme se van generando nuevos recursos, herramientas y espacios en la web, cada vez más amplios y complejos en los que participan múltiples agentes. En esta lámina que se muestra, se observa cómo ha sido la evolución de la educación en línea o e-learning. Y vemos cómo va completamente acompañada del avance de la web. Así observamos que el e-learning 1.0 aparece cuando aparece la web hacia el año 1990, en el que se incorpora el uso de Internet en la educación para proveer contenidos en línea de fácil acceso. Pero eran contenidos estáticos y era una educación unidireccional y todavía centrada en la enseñanza. Cuando aparece la web 2.0 en el 2004 o web social, el e-learning 2.0, un aprendizaje, una educación bidireccional con contenidos dinámicos, con métodos centrados en el estudiante, y se comienza a incrementar la participación y la interactividad. Hacia el año 2010, con la aparición de la web 3.0 o la web semántica, aparece entonces el término de e-learning 3.0. Se habla entonces de una educación ubicua, multimedial, multidireccional, centrada en el aprendizaje, y aparece los ambientes dinámicos y adaptables de aprendizaje, es decir, cada vez el aprendizaje es más personalizado. Hacia el año 2016, con la aparición de la web 4.0 o web inteligente, surge entonces el término de e-learning 4.0, donde la educación se reconstruye de una manera mucho más flexible y responde a la realidad. Es mucho más interactiva, aparece el aprendizaje intuitivo y colaborativo y hay un acercamiento hacia la materia. Con la aparición ahora de la web 5.0 o lo que se conoce como web emotiva y web sensorial, ya comienza a surgir un nuevo término o el término de e-learning 5.0. Vemos entonces que la educación en línea o e-learning, que nació hacia los años 90, producto de la masificación de las tecnologías de información y comunicación y su inclusión y uso en los contextos educativos como una modalidad de formación asociada a la educación a distancia y al uso de Internet, promueve la evolución de la educación universitaria en línea en el mundo. En estos primeros años, en los años 90, emergen instituciones universitarias que ofrecen programas de formación basados en entornos educativos digitales, pero de manera paralela, las universidades a distancia tradicionales también se abocaban a transformar sus modelos educativos incorporando las ventajas de las tecnologías digitales. Estos cambios fueron los que crearon el ambiente favorable para el desarrollo de la educación en línea o e-learning. Así observamos cómo, por ejemplo, hacia el año 1996, las universidades de España y algunas universidades de Latinoamérica se incorporan hacia la modalidad en línea. Vale la pena resaltar que hacia el año 98 en Venezuela, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de los Andes se incorporan a esta modalidad.
comienzan a dar sus primeros pasos en la modalidad en línea. En los últimos años, la educación en línea se ha ido y consolidado ampliamente en todos los niveles educativos y en situaciones formales y no formales de aprendizaje. Las universidades más conocidas alrededor del mundo ofrecen sus programas en línea. Incluso ofrecen cursos abiertos masivos en línea, sin costos o prerequisitos para registrarse. En esta lámina también podemos observar cómo hacia el año 2012, con la implosión de los cursos masivos abiertos en línea, el MIT y Harvard University crean el consorcio edX, aparece Udacity, aparece Khan Academy, aparece Myriadax, etcétera, y luego ya hacia los años en los que nos encontramos en esta década que se inicia con el año 2020, donde aparece la web 4.0 y la web 5.0 y otros avances de las herramientas y aplicaciones digitales, observamos que la educación en línea continuará su evolución. Pero veamos entonces cuáles son las oportunidades, las ventajas, los beneficios que ofrece la educación en línea. Numerosas investigaciones hacen referencia a las ventajas y beneficios de la modalidad de educación en línea, que han permitido precisamente el auge de esta modalidad en las últimas décadas. Podemos agrupar estas ventajas en 4 grandes grupos, referidos a características relacionadas con el cómo y cuándo del proceso. Así tenemos un primer grupo en el que encerramos las características de apertura, accesibilidad, flexibilidad, inclusión y democratización. En este grupo, la educación en línea ofrece una mayor libertad de las limitaciones físicas del mundo real, es decir, reduce las limitaciones de lugar, espacio y tiempo. Pero además, provee un mayor acceso a oportunidades de aprendizaje de alta calidad y una gran variedad de ofertas educativas, independientemente de las circunstancias locales. A su vez, permite un acceso instantáneo total y prácticamente global a todo tipo de recursos digitales, con presentaciones de diferentes ángulos de las ideas y conceptos. En el segundo grupo nos referimos a las características de interacción, socialización, multidireccionalidad y ubicuidad. Aquí podemos mencionar que la educación en línea permite una comunicación e interactividad entre las personas, la información y el conocimiento, prácticamente total, bidireccional y multidireccional, tanto síncrona como asíncrona, simétrica y asimétrica. Además de que promueve la inteligencia fluida y colectiva, así como modos de aprendizaje socioconstructivistas y desarrollo cognitivo, entre otros. Un tercer grupo en el que hemos incluido las características de motivación, creatividad, personalización, aprendizaje activo, autorregulación. En este grupo podemos mencionar que la educación en línea fomenta la personalización del aprendizaje, ofrece a los individuos una mayor autonomía y control sobre lo que aprenden, así como dónde, cuándo y cómo lo aprenden. Promueve la creatividad, la curiosidad y el interés. Asimismo, promueve un aprendizaje basado en principios ascendentes de exploración colectiva, involucra el juego y la innovación. Y un cuarto grupo en el que hemos incorporado las características de eficacia, inmediatez y permanencia, podemos mencionar que la educación en línea presenta una integración de medios y recursos en el proceso de aprendizaje que involucra mejoras de esos materiales para el estudio. Los programas pueden ser replicables de actualización permanente, las respuestas que se dan son prácticamente inmediatas y hay una disponibilidad permanente de los documentos multimedia o interactivos. Según García Aretio, estas ventajas o beneficios pueden traducirse en el impacto que generan directamente en los estudiantes y en la sociedad en general. Por ejemplo, impactos para el estudiante o el participante. Hay un acceso más abierto a la educación con un mayor abanico de posibilidades. Le permite superar barreras de espacio, tiempo y lugar, así como obstáculos sociales, culturales o de infraestructura. Permite al estudiante ser auténtico protagonista del aprendizaje. Le permite obtener formación de igual o mayor calidad a un menor costo.
y además permite la oportunidad de continuar los procesos de enseñanza-aprendizaje en situaciones de emergencia en las que nos encontramos actualmente. Impactos para la sociedad en general. Pues permite el acceso a esta formación a sectores y grupos que quizás por medios convencionales tendrían una mayor restricción. Hay mayores oportunidades para la educación y formación en la sociedad. Los costos de formación son más económicos y se permite una mayor diversificación de la oferta educativa. Y hay un mejor control de la calidad de la formación por parte de las instituciones al incorporar los sistemas digitales. Sin embargo, a pesar de las oportunidades que ofrece la modalidad de educación en línea, no es menos cierto que existe una serie de retos y desafíos a los cuales se enfrenta. Hemos agrupado en 4 elementos estos retos. Un primer reto, accesibilidad e inclusión. Considero que el principal reto para garantizar la educación en línea es disponer de una infraestructura de telecomunicaciones y redes confiables, así como contar con una conectividad a Internet de alta velocidad. De igual manera, se debe disponer de los distintos servicios que ofrece Internet para tener acceso a los recursos digitales educativos. Hay un segundo reto que está referido a las competencias digitales. Es importante impulsar la alfabetización digital o la comprensión de las herramientas digitales y la información para el uso adecuado de la tecnología y las redes. Es necesaria la formación de los docentes en herramientas tecnológicas y en metodologías de aprendizaje activo, entre otras. Y asimismo, el desarrollo de competencias digitales en los participantes y estudiantes. Un tercer reto tiene que ver con cómo se diseñan los programas, los cursos, los planes de estudios, en el que se deben incorporar metodologías, estrategias y recursos didácticos que sean cónsonos a la modalidad, que promuevan, entre otras cosas, captar la atención, motivación e interés a lo largo de todo el programa para evitar la deserción, que es uno de los flagelos de la educación en línea. Diseñar experiencias de aprendizaje que conecten a los estudiantes con problemas del mundo real y situaciones de trabajo que promuevan el aprendizaje activo y práctico, que promuevan la creatividad y el emprendimiento, que potencie las capacidades de pensamiento y competencias relevantes para el mundo laboral emergente, así como los valores y actitudes que caracterizan a la ciudadanía de la sociedad digital. Además de estos 4 retos, quise señalar un quinto reto, que tiene que ver con nuestra realidad sociopolítica económica. Y aquí quiero mencionar que efectivamente en el país la realidad que vivimos es que prácticamente no tenemos acceso a los servicios básicos como la luz, el agua, el gas, el internet, donde cada vez se nos hace más difícil acceder a productos de primera necesidad, donde hemos tenido una alta tasa de migración de profesores y estudiantes. Y esto nos obliga a que debemos generar, adoptar, implementar estrategias que sean cónsonas con nuestra realidad, que estén adaptadas a distintos escenarios, que nos permitan incorporar una mezcla de esas estrategias y herramientas digitales o no digitales y multimediales. Escenarios, por ejemplo, en los que pudiéramos tener que incorporar las tecnologías móviles, porque así nos lo permite las posibilidades a las que nos enfrentamos, o donde incorporemos los sistemas de gestión aprendizaje en el que a lo mejor tuviéramos que hacer una acción que fuese no síncrona, o si nos enfrentamos a un escenario en el que no tenemos prácticamente posibilidad de acceder a las tecnologías digitales. Considero que para lograr despertar la mente de emprendedor y promover la creatividad en el estudiante, generar una interdependencia positiva, promoviendo una formación enfocada en las dimensiones humanas, que le permita descubrir y construir su propio conocimiento del estudiante, no es estrictamente necesario tener el acceso total, la disponibilidad total a las tecnologías digitales.
Lo que sí no puede ser es que el tema de la educación en línea, el tema de la educación desde la casa, se tome de una forma tan a la ligera, como que con un decreto todo está listo, ni tampoco de una manera tan estricta que digamos que nada se puede hacer. Considero que hay que hacer, y hacer bien, con los recursos de los cuales disponemos. Tal y como dijo el profesor Luis Millán al inicio de esta conversación. En general, considero que el reto de la educación, que sería el mismo reto de la educación en línea, es formar ciudadanos del mundo, con actitudes, habilidades y destrezas orientadas a reconocerse como seres humanos universales, que sean capaces de aprender a enfrentar la incertidumbre, que desarrollen un pensamiento crítico, que comprendan la posibilidad de una identidad colectiva con conocimiento profundo de los problemas mundiales y de los valores universales y que posean competencias comunicacionales y habilidades de trabajo colaborativo, que sean capaces de enfrentar y dar soluciones a problemas con un pensamiento crítico, creativo y sistémico, y que sean luchadores por el bien colectivo. Muchas gracias por su atención. Gracias, profesora Beatriz. Estamos seguros de que vio como una introducción para todos los puntos que se van a tratar hoy y el día de mañana. Procedemos al siguiente punto del programa de hoy: escenarios tecnológicos 2020. Al profesor Robinson Rivas, director de la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela. Adelante, profesor Rivas. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos por la invitación. Yo soy el profesor Robinson Rivas, director de la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela. Voy a mostrar un poco las perspectivas desde mi opinión de los escenarios que se nos plantean para la educación a distancia en el contexto tecnológico del país. Un poquito ese soy yo. Soy director de la Escuela de Computación, también trabajo con la Internet Society, soy parte del consejo directivo de la Internet Society y mi área de especialización es sistemas distribuidos. Lo primero que me gustaría conversar, y eso es un poco en línea con lo que estaba diciendo la profesora Beatriz, es que por lo menos yo hago una distinción entre lo que es educación a distancia y lo que es educación en línea. ¿Por qué me gusta hacer esa distinción? Porque es fácil pensar que realmente podemos tener una educación a distancia con los recursos tecnológicos que tenemos y simplemente sustituir un contenido por otro y tener al profesor conectado en línea. Y realmente es un abanico muy amplio de cosas. La educación a distancia, como muy bien lo dijo Beatriz, tiene una larguísima tradición desde la Universidad Nacional hace montones de años. Y en general esos formatos de educación a distancia eran asíncronos. En este contexto, asíncrono es que uno lleva el material, lo lee por su cuenta y luego en algún momento hace un examen en un sitio justo o se conecta con el profesor o hay una sesión de conversación. En estos momentos, eso es mucho más que simplemente hacer lo mismo por internet. Es decir, no se trata que lo que hacía la Universidad Nacional Abierta o lo que se hacía en un curso a distancia con un libro, ahora es por internet. Es mucho más que eso en estos momentos. Por supuesto, los requerimientos tecnológicos van a variar de acuerdo al formato que se escoja. Pues. Por ejemplo, en esta contingencia que nos ocupa, que tenemos con la cuarentena del coronavirus, se han popularizado formas de dar clases que en principio nadie las tomaba muy en serio, o sea, no se tomaban como una forma eficiente de educar. Usar el WhatsApp, usar el correo electrónico, compartir materiales por allí para los estudiantes y luego hacer de alguna manera una sesión de discusión. Otros recursos con bajo requerimiento de red han sido clases por Twitter, clases por Instagram, cursos completos que se hacen de esa forma, de manera que no es estrictamente necesario todos los recursos
de red que harían falta si todas las conexiones fueran con video o con audio de alta calidad. Y justamente en mi parte me pidieron que hablara un poco de tecnología, de conectividad. Me voy a apoyar con unas láminas del reporte de tendencias digitales del 2019. Cada año tendenciasdigitales.com presenta un reporte para la sociedad, están abiertos, de diferentes aspectos que tienen que ver con la vida de la Internet en Venezuela. Esta primera lámina que les estoy presentando muestra aproximadamente cuál era el porcentaje de lo que se conoce como penetración de Internet en Venezuela. Estamos hablando de un universo de unos 18 millones de usuarios, donde aproximadamente el 60% tienen acceso a algún tipo de Internet. Es decir, Venezuela bajó un poco en el ranking, pero a principios de este siglo era uno de los países latinoamericanos con mayor penetración de Internet, en gran medida por los bajos costos de las telecomunicaciones, en otra parte, interesante, por la masificación que hubo de Internet gracias a programas del gobierno nacional, como los infocentros y otro tipo de programas, incluyendo el satélite, que en este momento ya está inactivo. Eso junto con la apertura de las telecomunicaciones hizo que a principios del siglo tuviéramos una penetración de Internet bastante alta. Sin embargo, hoy bajó un poco y sigue siendo alta. Estamos cerca del 60% de usuarios de Internet conectados permanentemente. Eso parece una buena noticia, pero luego tenemos que ver el detalle. Cuando vemos un poco en detalle, ocurre lo que suele ocurrir en cualquier sociedad donde priva el factor económico. La mayor parte de las personas están en los estratos socioeconómicos de IE. Eso quiere decir que mientras más recursos económicos se tienen, por supuesto la penetración de Internet y la calidad de ese Internet es más alta. Eso no es una sorpresa. Lo que sí es un poco chocante, vamos a decirlo así, es que en la medida que la población venezolana ha ido bajando sus ingresos económicos, el acceso a Internet ha ido mermando en esos rangos de población. Y no podemos olvidar que si estamos hablando de una educación democratizadora, universal y que se amplíe, pues no podemos sencillamente pretender que todo el mundo tenga los mejores accesos a Internet, porque esa no es la realidad que estamos viviendo. Esta lámina, que es de la misma fuente de tendenciasdigitales.com, podemos ver que la mayoría de las conexiones son en los hogares, que es el 60%. El 40% de las personas se conectan también a través del móvil, porque seguía siendo bastante económico conectarse por el teléfono, lo sigue siendo en este momento. Fíjense que en esa curva que está allí, hay una curva que fue descendiendo, que era el uso de los cibercafés. En la medida que las personas pudieron tener acceso a Internet personal desde sus teléfonos o desde su casa, pues el uso de sitios públicos empezó a disminuir. Cuando se habla de cibercafés, también podríamos incluir sitios comunitarios y ese tipo de locales. Esto lo que nos indica es que las personas individualmente, todos los usuarios, nos estamos conectando usando nuestros recursos. No estamos usando recursos de terceros, en general, para conectarnos a la red. Esta lámina que les presento acá nos dice a finales, digamos, durante el año 2019, que refleja toda la realidad hasta el 2018, cuál era el principal motivo de conectividad de los usuarios de Internet en Venezuela. Y si nos fijamos, por supuesto, eso no es una sumatoria, eso no da el 100%, eso lo que quiere decir es que 88% de las personas enviaban y recibían correos, 59% de las personas publicaban fotos, y así sucesivamente en los diferentes ítems que están allí reflejados. Pero una de las cosas interesantes es que en ese momento, que refleja todo el survey que se hizo para el año 2018, no aparece de manera relevante la educación en línea. Es decir, somos un país con educación presencial hasta ese momento. A pesar de los enormes esfuerzos que nuestras universidades y instituciones privadas han hecho por impulsar la educación en línea,
realmente el uso de la Internet para fines educativos es bastante bajo. De hecho, parte del uso del Internet para fines educativos lo podríamos catalogar dentro de del rango de visitas a videos, porque YouTube se ha convertido en una de las grandes plataformas educativas sin querer. Es decir, no podemos contabilizar cuántas personas se conectan en YouTube para ver música, que eso es lo que dice allí, pero muchas de esas personas se conectan a YouTube para buscar materiales para apoyarse en sus estudios. En sentido estricto, eso no es educación en línea, pero es una forma de apoyar el proceso educativo. Fíjense que estamos hablando de 2018 y todavía el tema educativo, educación en línea, no aparece reflejado en los rankings como una de las principales actividades de Internet que hacen los venezolanos. Por cierto, eso sí aparece en otros países. En España sí aparece rankeado que el uso que le da la población internauta al proceso educativo. Además de ver cuántas personas se conectan y qué tanto nos estamos conectando en Venezuela, que ha ido disminuyendo y que cada vez la conectividad es de peor calidad, tenemos que hacer un repaso acerca del estado de la tecnología de las telecomunicaciones en Venezuela. Eso es vital. Fíjense que en la presentación de la doctora que me precedió, ella dice que es importante tener internet de alta velocidad. Pues lamentamos decir que en Venezuela el término de banda ancha desapareció, de acuerdo a los estándares internacionales. Ya vamos a ver una lámina al respecto. Sin embargo, no siempre ha sido así. Ahora me voy a apoyar en una fuente que es de mi amiga Alejandra Stoll de la ULA, ella es del área tecnológica de la ULA, y esto es una presentación que se hizo en conjunto con datos de Internet Society el año pasado. Venezuela llegó a ser uno de los principales países de Internet. Esa lámina de ese reporte del año pasado me gusta mucho porque refleja uno de los trabajos más bonitos que se hicieron en Mérida, de llevar las telecomunicaciones a lugares bien remotos. Eso lo hizo liderado por hermano Pietro Semoli, uno de los grandes de la Internet mundial, y un orgullo que trabaje en Venezuela para nosotros. Eso fue durante la primera década de este siglo. Sin embargo, podemos ver que las telecomunicaciones en Venezuela han ido disminuyendo notoriamente la calidad. Varias de las razones están en esa lámina, que imagino que luego quedarán públicas. Algunas son la fuga de talentos, eso ha afectado muy fuertemente el sector de telecomunicaciones, la desinversión en la adquisición de equipos. Un factor que nos está afectando muchísimo en Venezuela es la inseguridad, es decir, ha aumentado de manera notoria el vandalismo en el sector telecomunicaciones, el robo de fibra, el robo de las baterías en las antenas para comunicaciones celulares. Eso ha afectado en muchísimas partes, sobre todo en las partes más alejadas de los centros urbanos. Las ciudades grandes, como pueden ser Caracas, Barquisimeto, Maracaibo, la propia Mérida, Valencia, en general tienen mejor cobertura, pero cuando nos alejamos un poco de los núcleos urbanos, el vandalismo ha hecho que muchas partes del país se queden sin conectividad a Internet de buena calidad. Y llegamos a este punto. ¿Qué calidad de servicio puede ofrecer nuestra Internet en Venezuela? Hasta 2010, aproximadamente, tuvimos un crecimiento relativamente sostenido del sector telecomunicaciones, hasta cuando hubo la reforma a la Ley de Responsabilidad Social, donde se incluyeron los medios electrónicos. Sin embargo, 2010 en adelante, empezaron los problemas de asignación de divisas, empezó la congelación de las tarifas por un tema político y económico, del modelo económico que tenemos en el país. Se hizo una reforma de la ley del trabajo que afectó el sector telecomunicaciones porque hay partes de ese sector comunicaciones que eran tercerizados o que tenían que trabajar en el formato de guardias, y con esas reformas eso hizo muy costoso y en algunos casos inviables algunas de esas empresas tercerizadas, lo cual fue afectando paulatinamente el servicio. Eso no quiere decir que en 2012, 2013 ya teníamos una Internet de mala calidad. Esto es un problema que se ha venido arrastrando desde aproximadamente el año 2009-2010 y que los resultados los estamos viendo hoy, una década después. ¿Cuál es ese resultado?
el resultado es el que vemos allí. Comparativamente con América Latina, y estas son cifras del 2019, que hoy con total certeza son peores, podemos comparar la velocidad promedio de Internet de 12 megabits por segundo que tiene Costa Rica, que es líder en la región, 7 en Panamá. Fíjense que Surinam, al que podemos considerar un país con menores condiciones económicas, tiene 1.78 en promedio en megabits por segundo, y nosotros estamos en promedio peor que ellos. Es muy por debajo de los estándares internacionales de banda ancha, y esto además es promedio. Cuando decimos promedio, quiere decir que ciertas partes y ciertas zonas del país pueden estar navegando a una velocidad mucho más alta, pero buena parte del país está navegando a menos de 1.6 megabits por segundo. Es decir, eso lo vivimos todo en nuestra realidad, y mucho más ahora en estos tiempos de cuarentena. Y tenemos velocidades de conexión que se calculan en kilobits, y eso es un atraso muy notorio de la calidad del servicio de Internet en Venezuela. Lo peor no es que tengamos la peor Internet, sino que no podemos pretender que todos en realidad tenemos 2 megabits en el país. Tenemos en estas láminas de Alejandra, podemos ver que estados andinos, como el estado Trujillo, tienen una malísima conexión, prácticamente inexistente. Lo mismo ocurre con el estado Bolívar, lo mismo ocurre con el estado Apure, mientras que estados más centrales, como Carabobo, tienen una mejor conectividad. En esas condiciones podemos hablar que es democrático el acceso. En esas condiciones podemos decir que todos podemos tener educación de calidad a distancia, o que de un solo golpe podemos variar el modelo educativo para hacerlo a distancia. Eso es una discusión importante. Fíjense, me voy a poner como ejemplo, esta lámina la monté esta mañana. Estoy en el campus de la UCB, que está solo, donde tenemos un ancho de banda de 300 megabits certificado, donde en teoría no debe haber nadie más utilizando la red en este momento, o muy poquitas personas, y la velocidad está en 60 megabits. 60 megabits puede ser muy buena en una casa, pero en términos de la Universidad Central demuestra que estamos, aún sin tener usuarios, estamos en declive en la calidad de servicio. La latencia, que es lo que coloco allí, en términos generales debería estar por 15 milisegundos, 20 milisegundos, y en este momento está en 72 milisegundos. Eso quiere decir que la comunicación es bastante inestable. Como comparación les digo que en términos internacionales 5G debe trabajar a 3 milisegundos. Es decir, estamos navegando bastante mal. Y repito, estoy en la UCB y estoy en Caracas, que en teoría tengo mejor calidad. Un poco para concluir, ¿qué limitaciones nos vamos a encontrar en el futuro? Bueno, tenemos que sortear la falta de inversión. Se deben hacer enormes, gigantescas inversiones en el sector de telecomunicaciones para por lo menos mantener lo que se tiene. Esas inversiones tienen que tocar muchos aspectos, porque hay factores económicos, hay factores técnicos, hay factores de políticas públicas que tienen que ser atendidos, que tienen que ser cambiados para que esto mejore. Por ejemplo, la liberación de las tarifas, si bien eso le permitirá a las empresas privadas mejorar los servicios, no hay duda que eso puede tener un efecto en millones de venezolanos. Por lo tanto, ese tipo de planes de liberación de tarifas tiene que hacerse de una manera bien pensada, gradual y de una manera bien pensada. El aumento de la cobertura es un tema multifactorial. No basta con querer aumentar la cobertura en el estado Mérida, en el estado Táchira, en el estado Trujillo. Hay que contar con otros factores como la electricidad, hay que contar con otros factores como la seguridad de los trabajadores y de las instalaciones. Es decir, es un tema bastante complejo, pero hay que acometerlo. Otro tema importante son las regulaciones actuales. Es una camisa de fuerza al sector. El uso discrecional de la censura. Estamos viendo que en este modelo el regulador de telecomunicaciones aplica bloqueos por temas políticos, y no sabemos en este momento si eso podrá afectarnos de alguna manera en términos educativos. El problema de la electricidad, que tiende a agravarse en muchas regiones. No es poca cosa que en algunas regiones del país la luz se vaya 6, 8 horas diarias. Entonces, en esas condiciones, pedirle a un padre, a una familia, a un estudiante que cambie sus estudios presenciales por estudios en línea es realmente un reto. Es realmente una cosa que hay que pensarlo bien. No lo podemos hacer de manera improvisada.
También tenemos que pensar en los recursos que tienen las instituciones. No solamente que todos tengamos buena internet, sino que nuestras instituciones tengan buenos centros de datos, que nuestros liceos, universidades, institutos puedan tener servidores donde estén sus recursos educativos, sus videos, sus materiales. Eso es importante porque es parte de la inversión que hay que hacer. Y si vamos un poco más allá del ámbito técnico, y en esto coincido con la profesora, hay una cantidad de regulaciones internas de las instituciones educativas, de flexibilizaciones, de mitos que tenemos que sortear, de resistencias al cambio que tenemos que vencer, si queremos pasar a un sistema de educación que sea mixto. Con todas estas limitaciones, me preguntarán, con todo lo que está diciendo este profesor, que parece un escenario muy sombrío, ¿se podrá dar la educación en línea? Y yo creo que la educación a distancia, la respuesta corta es sí. Sí la podemos hacer. No podemos permitir que todas esas limitaciones que tenemos encima nos corten lo que sin duda es una tendencia mundial. Nuestra infraestructura tecnológica, no hay la menor duda, en este momento es precaria, es desactualizada y de baja calidad, y eso significa que tenemos que priorizar más asíncrono. ¿Qué significa eso? Que no podemos pretender que las clases sean utilizando este medio que estamos usando hoy, Blackboard, o que utilizamos para las clases Zoom, para una videoconferencia. Tenemos que priorizar y planificar, sobre todo planificar de manera muy concienzuda, el uso de formas asíncronas, correos electrónicos, el uso de medios con bajo ancho de banda como WhatsApp, como Instagram. Tenemos que priorizar el uso del estudio en casa y las sesiones asíncronas. Eso es una de las cosas que tenemos que pensar porque el problema tecnológico no se va a resolver en poco tiempo. Se deben adaptar los materiales para usarse en enlaces locales. Como dijo la profesora, uno de los retos importantes es esto. Fíjense que se ha tomado como un chiste, tenemos muchas cosas en la internet acerca de cómo es la educación virtual en estos días, pero realmente la educación en línea que se está haciendo en muchísimos colegios en Venezuela hoy, que estoy hablando con todos ustedes, es improvisada y es una locura. Es decir, los profesores, las maestras, los maestros están mandando tareas para la casa a lo loco, sin un buen soporte pedagógico, sin haber preparado los materiales, sin que los niños también tengan un mínimo de formación, y eso entonces lo que ha aumentado es el estrés en los padres, que son los que finalmente tienen que correr con esas tareas. Eso no puede ser así a largo plazo ni de una forma bien hecha. Si vamos a las universidades que son líderes en esto a nivel mundial, tienen excelentes materiales educativos que cuestan trabajo, cuestan tiempo, cuestan dinero. Es decir, hay que hacer un trabajo de crear los materiales educativos. De hacer que todo simplemente esté en la nube puede ser muy contraproducente. Como ejemplo, pongo mi propia escuela de computación. Nosotros tenemos un número muy limitado, son poquitas, son 4 materias que podemos ofrecer completamente a distancia. Y eso es así porque nos hemos empeñado, ha sido una política en la que yo he participado con mucho empeño, que no vamos a ofrecer materias a distancia si no están creados los materiales y validados los materiales. Es decir, no vamos a hacer que un profesor se conecte por WhatsApp o por Hangouts o por Skype y que eso sea una clase a distancia. Los materiales tienen que estar montados en la plataforma de la UCB, tienen que estar validados, tienen que estar corregidos. Si no es así, no abrimos el curso a distancia. Yo he insistido mucho en eso y yo creo que por eso parece lento el proceso, pero estamos tratando de que sea de calidad. Una cosa súper importante que poco se menciona es que hace muchas décadas las becas, las residencias, los laboratorios eran la forma como las instituciones apoyaban a sus estudiantes que no tenían los recursos para acceder a la universidad. Y eso democratizó, sin lugar a duda, durante los años 60, 70 y hasta los 80, el acceso a la universidad pública a grandes masas de población que sin ese apoyo no hubieran podido. Hoy toca hacer lo mismo. Hoy toca dar apoyo tecnológico en forma de, por ejemplo, ideas como estas, cuentas corporativas de Internet, de telefonía celular, por ejemplo, para datos, para los estudiantes de las universidades públicas. Por ejemplo, es una idea. Por ejemplo, es una idea el apoyo económico público y privado para que los estudiantes de educación superior, sobre todo de instituciones públicas, puedan tener por lo menos una tablet en su casa, así como el gobierno hizo en algún momento con las canaimitas, tratar de llevar eso a otros esquemas educativos. Otro tipo de apoyo económico que se puede dar es apoyarse en infraestructuras públicas y privadas para que los estudiantes puedan acceder, los que no tengan todos los recursos, puedan acceder a sitios a hacer la conectividad. Todo ese tipo de iniciativas no son nuevas, pero
yo creo que hay que reforzarlas hoy en día porque es la forma de llevar más conectividad y mayor educación a mayor masa de estudiantes. Finalmente, incluso si no hay educación en línea en formato online, la red va a ser un elemento, no hay la menor duda que la red va a ser un elemento fundamental de la educación moderna. No hay la menor duda, es absolutamente claro que el futuro de la educación se va a apoyar cada vez más en las tecnologías. Y nosotros no vamos a detenernos, nosotros tenemos que ir para allá, no podemos cerrar los ojos a eso. Y tampoco podemos ser locos de que ahora todo va a ser presencial. Es imposible que un estudiante de odontología, un estudiante de medicina se gradúe solamente viendo videos por YouTube, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, incluso un estudiante de computación tampoco puede tener toda la formación en línea porque hay una interacción social, hay un tipo de trabajo que debe hacerse, hay una interacción que se hace con grupos de trabajo que es importante en la formación del estudiante. Recordemos que no estamos formando un tecnócrata aislado del mundo, estamos formando un ciudadano. Una cosa importantísima también es que en las medidas de apoyo que mencioné, que voy a tomar acá, disculpen, facilitar el acceso, eso incluye a los docentes, por supuesto, porque nuestras instituciones tienen que apoyar a sus docentes no solo en la formación, sino en la conectividad. Tengo profesores de la escuela de computación que no tienen conectividad en su casa. Entonces, bueno, ese profesor no puede hacer los materiales y subirlos. Así de simple. Ese profesor requiere el apoyo de la institución. Finalmente, a manera de conclusión, el problema de infraestructura es multifactorial y no se va a resolver a corto plazo. No va a haber soluciones mágicas, no va a haber, incluso con una lluvia de divisas, no va a haber soluciones mágicas para el problema de la infraestructura nacional. Así que nosotros no nos podemos detener con una excusa de que nuestra internet es lenta para no iniciar un cambio importante de mentalidad que nos motive a apoyarnos cada vez más en la tecnología. Yo creo que debe priorizarse la creación de contenidos. La tendencia apunta a la mezcla de formatos sincrónicos y asincrónicos, porque no podemos pretender que estamos en un país súper desarrollado donde sencillamente las clases pueden ser con video de alta velocidad. Tenemos que ser creativos y mezclar esas tendencias. El estado de la red lamentablemente va a aumentar la brecha digital en el corto plazo. ¿Y qué significa eso? Que lamentablemente vamos a ver la situación en la cual nuestras poblaciones más desposeídas, más alejadas de los núcleos urbanos, e incluso en las ciudades, con las personas con menos recursos económicos, si nos vamos a un formato de educación a distancia, sencillamente los estamos excluyendo de la educación. Por eso es tan importante que mezclemos esto con las medidas de apoyo y por eso es tan importante que hagamos esto de manera consensuada en las instituciones para que todos podamos aprovechar los beneficios de la tecnología. Finalmente, la tendencia de la educación a distancia es indetenible, pero hay muchísima resistencia al cambio. Yo lo vivo en mi entorno educativo, lo vivo en la escuela de computación, lo vivo en la Universidad Central. La resistencia al cambio no se vence por las malas, se vence con el consenso, con la conversación, con mostrar los recursos educativos. No se impone, se tiene que discutir y se tiene que ver cómo en otros países cursos incluso más complejos que los que nosotros damos se dan de manera remota con total éxito, sin quitar el rol del profesor y sin eliminar la presencialidad cuando es necesario. No todas las clases de actividades requieren ancho de banda dedicado y eso es importantísimo y esa realidad yo creo que nos vamos a enfrentar en Venezuela por lo menos dentro de los 3 o 4 años que vienen, si no 5, que vamos a tener que apoyarnos en recursos de bajo ancho de banda mientras nuestra infraestructura se recupera. La cuarentena no va a ser eterna, pero la educación a distancia no es una moda. No es que vamos a tomar la educación a distancia porque estamos en cuarentena. Debemos sacar de esta cuarentena, que es algo muy malo, sacar lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Que nos muestra a todos que efectivamente hay alternativas para hacer una educación de calidad, inclusiva, democrática, pero, repito, de calidad. Todos tendremos que adecuarnos y hacer inversiones en este tema, no hay la menor duda. Así como nuestros estudiantes hace unos 15 años tuvieron que sus familias, ellos mismos, hacer inversiones en tener un mejor teléfono, tener una laptop para poder apoyarse en el proceso educativo, no hay la menor duda que eso va a seguir en el futuro. No podemos tampoco tener una visión populista, que es el gobierno, que es el Estado, el que nos va a resolver el problema dándonos una laptop y un enlace de calidad a todos. Las inversiones las tenemos que hacer entre todos.
Algunas inversiones son personales, otras son institucionales. Repito, hay planes innovadores como por ejemplo que la UCB o cualquiera de nuestras universidades negocie con los prestadores de servicios de Internet una tarifa que le permita a los profesores y a los estudiantes tener un acceso a ciertos recursos educativos a bajo costo o incluso a cero costo. Ese tipo de iniciativas se tienen que promover, de manera que la educación a distancia no solamente mejore, sino que se expanda. Ese es el fin de mi presentación. Yo creo que el escenario es bastante precario en el término tecnológico, pero no podemos excusar en eso para no empezar los pasos tan importantes que nos está demandando la sociedad hoy en día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor, por su ponencia. Gracias por su participación, acompañándonos como... Antes de continuar con el siguiente punto, hacemos una aclaratoria a los participantes. Va a haber una sección de preguntas al final de la siguiente ponencia. Al concluir la siguiente ponencia, les explicaré más o menos la dinámica para poder hacer sus preguntas de manera ordenada, y los ponentes estarán respondiendo sus preguntas directamente dependiendo de a quién vaya dirigida la pregunta, pero como les digo, al final de la siguiente ponencia al respecto para que entiendan. Les recordamos, por favor, mantenerse en contacto, ya que seguimos chequeando la asistencia a los fines de certificación. A continuación, damos el pase a la universitaria Estefanía Cervó, consejera universitaria de la Federación de Centros Universitarios. Su punto: propuesta de reglamento transitorio para toda actividad académica. Buenos días. Hubo dificultades de la consejera, decidido proseguir y empezar con la sección de preguntas y respuestas. Muy sencilla. A continuación, las personas interesadas en realizar preguntas, por favor, la opción les sale al lado del icono de la cámara. Y en orden a cada uno de los vamos a habilitar tanto micrófono como chat para que la persona pueda realizar pregunta, sea concreta, directa, y identificar por favor a qué ponente va dirigida la pregunta. Ok, por favor, a partir de ahora las personas interesadas en hacer la pregunta, repito, esta opción sale como icono al lado del icono para activar. Ok, Richard Romero, habilitando el micrófono o colocándolo como texto. Bien. Richard pregunta: buenos días. Según su experiencia, ¿cómo superar el tema de la resistencia al cambio? Pregunta dirigida al profesor Robinson Rivas. Profesor. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, profesor. Fantástico. ¿Cómo vencemos la resistencia al cambio? Bueno, en mi opinión, es mi opinión personal, y bueno, y así hemos tratado de hacerlo en la escuela de computación. La resistencia al cambio se vence mostrando las alternativas, mostrando cómo eso puede funcionar. Algunas veces llegando a consenso de cuál es la forma más efectiva de poner los materiales. ¿Qué trato de decir con eso? No todo es un camino de rosas. Hay personas que sencillamente no quieren hacer ni siquiera una evaluación en línea porque, bueno, tienen sus aprehensiones o no tienen la formación o simplemente no lo quieren hacer. En esos casos, tenemos que hacer una mezcla de mostrar otras alternativas, otras soluciones, cómo se pueden hacer, por ejemplo, el uso de plataformas interactivas, el uso de plataformas como Moodle para hacer los exámenes. Hay veces que los profesores piensan que la educación en línea es de peor calidad hasta el momento en que los invitamos a hacer un curso donde tengan que montar algún material. Y en ese momento esos profesores ven que efectivamente la dificultad de crear un material de calidad y que ese material se explique bien y luego dar la clase a distancia, sea grabada o en vivo, ahí es donde se convencen que efectivamente
hay calidad en el proceso. Si tú ves a una persona, tú ves un video en YouTube y te parece que es muy fácil hacerlo y que tú lo puedes hacer cuando te toca hacerlo, cuando te das cuenta que efectivamente hay un trabajo detrás de eso. Yo creo que sigue habiendo mucha resistencia al cambio. A veces esa resistencia al cambio tiene razones valederas. Uno le puede imponer a un grupo de estudiantes y profesores a que sencillamente vayan al formato en línea cuando ninguno o la mitad no tiene conectividad. O sea, siempre hay razones valederas a veces. En esos casos lo que invito es a buscar las alternativas. Y una cosa que no mencioné, que tiene que ver con la resistencia al cambio. No estamos ni vamos a estar en el futuro cercano en las mismas condiciones o en las condiciones ideales donde todos podamos tomar los cursos, ni presenciales ni a distancia. Eso he insistido en muchas conversaciones, porque a veces la resistencia al cambio viene también por los estudiantes. Es decir, hay estudiantes o grupos de estudiantes que dicen que, bueno, que no puedo tomar el examen o no puedo hacer el curso en línea porque no tengo internet en mi casa. Con ese argumento no daríamos ningún apoyo pedagógico a otros estudiantes que sí pueden tener la oportunidad. Entonces hay que equilibrarlo. Entonces, la resistencia al cambio viene por los profesores, también viene por los estudiantes y también viene por la institución. Yo creo que esta oportunidad de la pandemia es para que veamos que hay alternativas y que con la infraestructura que tenemos, por muy mala que sea, hay alternativas para que podamos tomar la educación a distancia de una manera seria. Entonces, así se vence la resistencia al cambio, mostrando las alternativas y tratando de llegar a consenso. En muy pocos casos será necesario imponer una decisión, pero cuando llegue a ese punto es porque ya se ha discutido suficientemente con la comunidad y pues sencillamente son casos excepcionales. Ok, muchas gracias, profesor. Ok, Gregorio Rosales se desconectó. No, está conectado. Puedes hacer tu pregunta. Por favor, todas las personas que vayan a hacer la pregunta, por favor, escribir, tenerla por escrito de una vez. Creo que es una forma más rápida y así ponemos en prevenidos a todas las personas que ya han levantado la mano. En virtud de que Gregorio Rosales no ha hecho la pregunta, pues pasamos a la persona. Ángela Quintero. Adelante, Ángela. La pregunta dice, para profesora Beatriz Sandia, de la WCC de actividades estábamos finalizando el primer periodo de la cohorte en curso que se dicta de forma presencial. En la asignatura que dictó faltaban 3 clases para ser culminada. Se les propuso a los estudiantes culminarlas a distancia a través de la plataforma Edmodo. No hubo aceptación por parte de un grupo de los estudiantes no tener acceso a Internet. ¿Qué hacer frente a situaciones como esta, en las que todos los estudiantes están de acuerdo con avanzar bajo la modalidad a distancia? Primero, con esa pregunta, profesora Beatriz, adelante. Bien, hola Ángela, muy buena pregunta y está referida a lo que acaba de mencionar el profesor Robinson Rivas. Eso es parte del rechazo al cambio. Es buscar una excusa que entiendo que en la mayoría es válida. Ya como lo demostró el profesor Robinson en su exposición, vemos que en Venezuela el Internet realmente ha llegado a tener una calidad pésima y en el caso particular nuestro en los estados andinos, no sé dónde se encuentran ubicados las personas del posgrado de Ingeniería Vial, pero me imagino que si es un programa presencial están ubicados aquí en el estado Mérida. Vemos que nosotros tenemos, con respecto a la electricidad, problemas terribles, pues pasamos prácticamente 12 horas continuas sin electricidad y luego tenemos, si acaso, 6 horas más. Sin embargo, como lo mencioné también en mi exposición, considero que hay alternativas. Considero que simplemente decir que porque no tenemos acceso a Internet no podemos dar respuesta o decimos que le colocamos el candado a los programas y a la universidad y simplemente apagamos la luz y esto se acabó, ¿no? Mencionaba que con lo que tenemos se pueden hacer muchas cosas. Estas personas que
quizás en su casa no tienen acceso a Internet, deben tener acceso de alguna manera y entonces con actividades que no sean síncronas, con recursos que ellos los puedan encontrar de alguna manera, pudieran culminar esas 3 semanas del programa de posgrado, ¿no? Considero que sí, que hay la forma, que hay la manera, que hay que encontrar cuáles son esas estrategias, cuáles son esos recursos, cuáles son esos mecanismos que podemos utilizar conociendo realmente cuál es nuestra realidad. Le doy paso al profesor Robinson para que responda la otra pregunta. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, profesora. La pregunta para el profesor Robinson Rivas es la siguiente. Voy a dictar la pregunta, tuve que hay personas que están conectadas a smartphone o teléfono y no pueden rápidamente acceder al chat para ver la pregunta. La pregunta para el profesor Robinson es la siguiente. Esta pregunta la hago como mamá de 2 niñas de educación básica. ¿Cómo apoyar como padres a las maestras que aún teniendo gran voluntad y vocación con una mínima información en manejo de medios digitales? Adelante, profesor. Bueno, yo creo que la mejor forma de hacerlo ahorita es educándonos nosotros mismos, como padres también. Tenemos que salir un poco de la paranoia, que la clase a distancia es solamente te mando esta tarea y pongo a parir a los padres. Como padres, ganamos más si buscamos en la red cursos para los contenidos que le están dando a nuestros niños, que ya están montados, con recursos educativos que ya están montados, y le podemos conversar a nuestros maestros y decirle, mira, en tal sitio, en tal espacio, hay un material montado así, en este espacio hay otro material montado así, es más conveniente hacerlo de esta forma. Es decir, si nosotros nos formamos y los ayudamos a ellos que se formen, van a poder hacer un curso a distancia mucho más provechoso. Porque ahora, sin formación, al maestro no le queda más que mandar las tareas tradicionales y mandar un lote de tareas pretendiendo que esa es la mejor forma de hacerlo. Ganamos más tiempo si invertimos algo de tiempo buscando los recursos educativos y compartiéndolos con los maestros, de manera que los maestros puedan utilizar recursos educativos mucho mejores, con actividades en línea mucho mejor planificadas, con juegos, con ese tipo de cosas, y no el desorden que se ve hoy en día. Esa es mi respuesta, Héctor. Es decir, profesor, dando formación y gracias, tratando de compartir esa información con los maestros para que no simplemente manden tareas, sino que compartan material educativo de calidad, que hay muchísimo en castellano, en español, hay muchísimo. Gracias, profesor. Seguimos con la siguiente pregunta. Jorge Altuve. Antes, Jorge, pasa tu pregunta. Hola, más que una pregunta, es que no logré escuchar el planteamiento de la estudiante de la UCB. Entendí que tenía que ver con la propuesta que están haciendo de reglamento, pero entiendo que eso no se logró llevar a la discusión, porque me interesa mucho para conectarlo con lo que voy a conversar mañana. Eso es todo, básicamente. Hola, profe. Disculpe, gracias. Lo que pasa es que hay bastantes participantes. Lo que pasa es que por dificultades técnicas no se pudo transmitir en directo la ponencia de la consejera Estefanía de Cervo. Es por ello que la pasamos para el día de mañana a primera hora. Aprovechando también a los participantes que se dieron nuevamente, recordándoles que por dificultades técnicas la ponencia de la universitaria Estefanía Cervo la pasaríamos para el día de mañana. Sin embargo, la consejera me dice que mañana podrá estar en vivo, así que bueno, muy atentos para el día de mañana. Y muy atento, profesor, para el día de mañana nos va a estar acompañando la consejera en vivo. Siguiente pregunta, por parte de Indira. Adelante, Indira, puedes pasar. La pregunta dice, hola, buenos días para todos. La pregunta es para el profesor Robinson. Bien. ¿Quién será el ente encargado de validar los materiales didácticos que planifiquen los distintos profesores para el desarrollo de la educación
distancia. ¿En qué se basa esa acreditación o cómo se genera la inducción profesoral para que el diseño de estos materiales sean efectivos o realmente valederos para la educación de una materia en particular? Biología UCB. Adelante, profesor. Bueno, gracias por la pregunta. Fíjate, nosotros hicimos acá una política en la escuela, no digo que esa sea la mejor universalmente, pero a nosotros creo que nos ha funcionado. Es una política muy sencilla, no es un reglamento, no es una ley, no, es una cosa muy sencilla. Los profesores o el grupo docente que quiere crear el curso, los solicita y monta los materiales en el campus de la UCB. No estamos validando materiales montados en otras plataformas. Y el grupo de educación a distancia de la UCB, en este caso coordinado por la profesora Josli, que es profesora también de nuestra escuela de computación y es del campus virtual de la UCB, ellos validan el aspecto metodológico, es decir, que tenga las evaluaciones, que tenga las actividades, que las secciones sean adecuadas, etc. Entonces, dividimos la tarea en dos partes. La parte académica la valida el jefe de cátedra o departamento, en el caso de la escuela de computación, lo hacemos por centros. En el centro de investigación da el visto bueno de que el material tiene los contenidos de la materia y el componente tecnológico lo valida el educación a distancia de la UCB, en este caso porque contamos con la colaboración de la profesora Jolie. Entonces ella valida que efectivamente las cosas están montadas, que tienen material multimedia, es una asesoría. De esa manera, el material que queda no solamente es para el profesor que lo montó, sino que si otro profesor va a ofrecer ese curso a distancia, ya hay un material que se puede ir actualizando, se puede ir mejorando. Esa es la forma como lo hacemos y creemos que eso le da un cierto rigor académico. Ojo, es exactamente lo mismo que hacemos cuando se propone una materia nueva. Si alguien propone una materia nueva, tiene que pasar por un filtro de que su grupo docente, su departamento, vea que los contenidos son adecuados, etcétera, antes de ofrecer la materia. Es exactamente lo mismo, pero con la parte del diseño instruccional que nos apoya educación a distancia. Gracias, profesor. Pasamos a la siguiente pregunta. Recordando, no antes, por favor, a todas las personas interesadas en hacer una pregunta, irla, una vez se haga el pase, la publiquen de una vez, tu pregunta. Adelante, Glady. Publica tu pregunta, por favor. Ok, esperamos la pregunta de Glady Guerrero. Estoy atenta a escuchar a Glady. Glady dice, en las asignaturas prácticas, ¿cómo se haría? Las prácticas profesionales. Profesora. Bien, Glady, esa es una pregunta que se ha hecho constantemente desde que la educación a distancia es educación a distancia. Yo siempre pongo como ejemplo que en el caso del entrenamiento de un piloto, este piloto pasa primero, antes de graduarse como piloto oficialmente, pasa miles de horas entrenándose en un simulador de un avión, ¿verdad? Lo que quiero decir con esto es que efectivamente se puede desarrollar profesiones, desarrollar prácticas profesionales, haciendo uso de herramientas, de tecnologías, de aplicaciones que nos lo permite Internet y los avances, como ya mencionamos, de la web. En el caso particular, estoy observando aquí que es en el campo de la universidad pedagógica, pienso que efectivamente también pudieran diseñarse, desarrollarse prácticas en línea, prácticas a distancia, que involucren todo lo que es necesario llevar el proceso educativo, que involucre todo lo que corresponde a los elementos de calidad que debería contemplar una práctica. No sé si con esto logro dar respuesta a la pregunta. Gracias. Bien, habría que ver cómo lograr esa interacción con los estudiantes
del liceo se pueda dar, ¿no? Teniendo en cuenta todos los bemoles que ya mencionamos atrás. Netamente en este momento, en la situación de pandemia, pues necesariamente va a tener que ser a distancia de alguna manera. Habría que buscar qué elementos, qué herramientas, en qué condiciones se encuentran esos estudiantes para poder nosotros entonces diseñar cómo se puede hacer esa actividad. Gracias. Muy buenos días, no sé si se escucha. Ahorita parece que Héctor tiene problemas de conectividad y puede estar reconectándose a la sesión. Entonces, para apoyar un poco aquí en la fluidez de este webinar, vamos a leer la siguiente pregunta, que es de Richard Romero. No sé si todos me pueden escuchar correctamente. ¿Cuáles serían las herramientas de bajo consumo y más efectivas que manejan ustedes, que podamos utilizar para dictar clases de forma óptima para todos los ponentes? Gracias y éxito para el evento. No sé si el profesor Robinson o la profesora Beatriz puedan responder esta pregunta. Yo puedo iniciar brevemente y después me puede reforzar el profesor Robinson como experto, siendo director de la Escuela de Computación de allá de la Central. A ver, herramientas de bajo consumo, hoy en día existen infinidad. La mayoría de las aplicaciones que encontramos que pueden ser instaladas en el móvil, que son utilizadas para interactuar, para compartir información, documentos, recursos, etcétera, son posibles utilizarlas. Quizás aquí lo más importante que hay que mencionar, cómo dictar una clase de forma óptima, tiene que ver con los retos que mencionábamos anteriormente y que el profesor Robinson también lo dijo. Tiene que ver con cómo diseñas tú ese curso, cómo diseñas ese contenido, cómo diseñas ese recurso, cómo diseñas ese material. O sea, no es el simple traslado de un discurso que nosotros estamos acostumbrados a hacerlo de una manera presencial, hacer el simple traslado ahora a un recurso digital, ¿no? Creo que el énfasis se debe hacer en cómo hacemos ese diseño, que ese recurso esté diseñado de una manera consona para la herramienta, para la estrategia, para el mecanismo que nosotros estemos utilizando. Te doy paso al profesor Robinson para que complemente lo que yo acabo de mencionar. Fíjense, el tema de utilizar este tipo de herramientas más ligeras es un reto bien interesante, pero yo invito a revisar las experiencias, como lo dije para la otra pregunta, a revisar las experiencias exitosas que ya existen. Algunos contenidos puntuales se pueden perfectamente ejemplificar utilizando herramientas ligeras, por ejemplo, WhatsApp, por ejemplo, Instagram, que pueden cargar muy rápido. Si entendí bien la pregunta, se trata de eso. Es decir, no es que una materia completa de una carrera compleja, digamos, no sé, ingeniería de materiales o derecho o una carrera de ciencia de la salud, que una materia completa se pueda dar utilizando WhatsApp. Eso yo creo que en este momento no tiene mucho sentido. Pero sí que muchos materiales se pueden compartir por allí, de manera que el estudiante tenga la oportunidad de descargarlos, de verlos, pueda ver videos cortos y de esa manera pueda avanzar en sus estudios. Al mismo tiempo que, por supuesto, tiene el apoyo de un material más consistente puesto en otra plataforma. El tema es que no nos podemos cerrar a eso. No podemos ver que WhatsApp es solamente para enviar memes chistosos. O sea, WhatsApp puede ser utilizado como una herramienta educativa de primer nivel, lo mismo que Instagram, lo mismo que Twitter. Y no soy el experto en el área, pero he visto muchas experiencias exitosas de eso, de seminarios dados en esta plataforma, y por eso es que me atrevo a decir que lo que basta es un poco de curiosidad, ver las experiencias exitosas, apoyarse en la asesoría de gente que tiene más experiencia, como la gente del sistema de educación a distancia del UCB o de la ULA, y preparar fragmentos
del material en esas plataformas. Una vez que uno lo hace, ya se da cuenta que efectivamente esa es una forma de aprendizaje que puede fluir de manera bien precisa y además queda grabado, y además ya queda hecho el material. Bueno, esa es mi respuesta. Excelente. Ahora vamos con la siguiente pregunta de Emilio Rousseau. ¿Puede activar el micrófono o puede hacer la pregunta por el chat? Mientras se conecta Héctor o la profesora Georgie Hernández. Aquí leo la pregunta de Emilio Rousseau. Quisiera preguntar a los dos presentadores cómo haría el estudiante en el caso de que algún profesor no se mantenga en contacto y la materia quede en el aire. ¿Cuál sería la mejor manera de abarcar eso? Fíjense, en este formato, en este momento, estamos en una situación de emergencia. Es decir, como lo dije en mi comentario, que pueden verlo en el chat, las emergencias son así. No podemos pretender que estamos en condiciones normales. En el caso, viéndolo desde la perspectiva del estudiante, si es el profesor el que se desconectó y el semestre, entre comillas, queda guindando, el profesor nunca está solo. El profesor es parte de una cátedra, es parte de un departamento, es parte de una escuela. De manera que la institución, si la institución dijo que iban a seguir a distancia, la institución no lo puede dejar simplemente a que el profesor pueda o no pueda. Tiene que institucionalmente solucionar. Yo invito, en el caso de que ocurran ese tipo de cosas, a escalar un poco el problema. Si el profesor se desconectó y no ha podido continuar el curso, pero es un curso que se ofreció, los estudiantes tienen el derecho a que la institución, llámese departamento, escuela, facultad, pueda responderles de esa manera. Lo planteo de esta forma, un poquito trágica. El semestre pasado, un profesor de nuestra facultad falleció, lamentablemente, a mitad del semestre. Una situación más o menos equivalente, salvando las distancias, pues es obvio que son distintas, pero salvando las distancias eso es lo que ocurre. Si el profesor no se puede conectar, la institución tiene que buscar la forma. Una vez que este profesor lamentablemente falleció, la institución tuvo que buscar la forma que los estudiantes pudieran tomar otra materia o buscar un profesor sustituto. De eso se trata. Estamos en una contingencia y tenemos que buscar ese tipo de solución. Sí, para complementar lo que acaba de decir el profesor Robinson, si la pregunta va referida específicamente al caso de emergencia en el que estamos viviendo, esas situaciones se dan también en las situaciones normales. Cuando usted tiene un problema con un profesor que no responde a las pautas que están dadas, pues el estudiante recurre a las instancias superiores. Si no estamos en esta situación particular de emergencia, sino que efectivamente la universidad está incursionando en lo que tiene que ver con los estudios en línea, pues necesariamente se debe haber planteado toda una reorganización de la institución donde ella tiene que asumir estructuras mucho más flexibles e innovadoras para que se pueda dar respuesta a todo este tipo de circunstancias. Gracias. Aquí una pregunta de la profesora Yusnelli Carballo. Para ambos profesores, ¿qué estrategias recomiendan para manejar los casos en que parte de los estudiantes se niegan a seguir actividades del semestre mediadas por las TIC o se niegan los docentes, afectando el derecho de otros estudiantes, alegando, por ejemplo, esperar volver a la normalidad? No sé si el profesor Robinson o la profesora Beatriz puede responder esta pregunta. Bien. ¿Qué les parece? Ya esa situación nos está pasando en la Universidad Central y son normativas, digamos. Si un semestre comienza en una fecha y termina en otra fecha y tiene unas condiciones, ni los estudiantes ni los profesores tienen suficiente autonomía por cambiar eso por sí mismos. Es decir, si hay una normativa, una declaración, por ejemplo, del Consejo de Facultad, de que el semestre debe terminar y tiene que haber una actividad a distancia, pues los profesores, los estudiantes deben tomarla. Recuerden, y quiero recordar a todos, que estamos en situaciones de emergencia. En situaciones de emergencia, si yo no quiero hacer las cosas, pues lamentablemente no puedo afectar el derecho de los que deben terminar. Para tratar de ser concreto con esto, voy a resumir la idea que escribí en el chat. En situaciones normales de la vida, siempre hay estudiantes que abandonan por múltiples razones.
o hay problemas con profesores que no pueden venir a las materias por múltiples razones. Y esas se solucionan en condiciones normales. Y las materias del semestre no se paran. Lo mismo debe ocurrir en este momento. Y lamentablemente hay estudiantes que no pueden continuar, lamentablemente a esos estudiantes se les tendrá que dar otra oportunidad luego. Un semestre completo o una materia completa no se pueden detener por eso. Y en el caso sí son los profesores los que tienen la indisposición de hacer una actividad, pues es la institución la que tiene la responsabilidad de tomar riendas en el asunto en casos puntuales y específicos. Repito, antes de que todo eso ocurra, lo ideal es la conversación, la mediación y tratar que haya consenso entre las partes, porque hay muchas alternativas para hacerlo. Completamente de acuerdo con lo que acaba de mencionar el profesor Robinson. Tener presente que si son situaciones de emergencia, las decisiones se toman de una manera diferente a cuando es todo un plan, una planificación de un semestre normal. Gracias. Aquí hay unas últimas dos preguntas que vamos a hacer por el día de hoy y luego le vamos a dar unas palabras al profesor Luis Millán. Entonces, aquí Lady Guerrero pregunta, quisiera que aclararan los conceptos de educación a distancia y educación en línea, ya que por un momento hacen ver que son diferentes, pero en otros establecen similitud. Y la otra pregunta por el día de hoy es la de Lady Yolimar. ¿Cómo hacen los alumnos de último año de farmacia que solo le quedan pendientes las pasantías de la industria? Entonces le doy la palabra al profesor Robinson o a la profesora Beatriz para que respondan. Puedo iniciar yo con la respuesta de la diferencia entre educación a distancia y educación en línea. Excelente. Sí, profesora Beatriz. Bien, gracias. Hoy por hoy, a nivel mundial, prácticamente ambas definiciones se van fusionando, porque ya de por sí la educación presencial en sí misma hace uso de las tecnologías de información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, para ser un poquito más específico, habíamos dicho que la educación a distancia es cuando el proceso de educación se da entre docentes y estudiantes que se encuentran ubicados en espacios diferentes y que el proceso se tiene que dar necesariamente a través de un diálogo didáctico mediado. La educación en línea es eso precisamente. Existen el docente y los estudiantes en dos espacios completamente distintos y el diálogo didáctico mediado se tiene necesariamente que dar a través del uso, en este caso particular, de Internet. En la educación a distancia tradicional, ¿cuál era la tecnología? La correspondencia. Le enviaban a los estudiantes a través de la correspondencia unos libros que tenía que estudiar, etcétera, y él tendría que dar respuesta de alguna manera. La educación a distancia tradicional, ¿qué sucede? Que no había las posibilidades o no hay las posibilidades de la interacción síncrona. En el caso particular de la educación en línea, tienes la posibilidad de tener, de aplicar, de realizar acciones donde hay interacción en el mismo momento a la misma hora. No sé si queda clara esa diferencia o si el profesor Robinson quiere agregar algo más. Sí, yo quisiera aclarar una cosa. Desde mi perspectiva, por eso dije que era mi opinión personal, desde mi perspectiva yo la diferencia que le pongo a educación a distancia, educación en línea, es el tema de la sincronía. Educación a distancia, por ejemplo, lo específico exactamente con un examen. No es lo mismo un examen a distancia que un examen en línea. Los exámenes a distancia para la casa tienen todo el tiempo del mundo haciéndose y son a distancia. El estudiante toma un contenido, lo resuelve y luego lo envía, y eso lo podemos hacer a través de la internet. Ahí es donde yo, lo personal, me refiero a educación a distancia, donde tú mandas los contenidos y en otro momento vas haciendo la discusión.
yo lo diferencio en línea cuando es síncrono, es decir, una videoconferencia como esta o que el estudiante tiene que hacer un examen en ese momento. Y hay una diferencia tecnológica importante. Cuando lo haces en línea tienes que garantizar que haya la conectividad, que haya el ancho de banda, que estás utilizando videos, tienes que tener las condiciones de calidad, etc. Mientras que si lo haces asíncrono, el estudiante lo puede ver en la noche, lo puede ver cuando tenga mejor internet, cuando haya luz en su sector, etc. Esa es la diferenciación que yo quise hacer. No es una diferenciación estrictamente técnica desde el punto de vista educativo, pero sí lo veo desde el punto de vista tecnológico, porque de acuerdo a cómo tú lo hagas, las estrategias y las herramientas son distintas. Sí, está muy bien su punto de vista. Sin embargo, los estudios en línea involucran actividades también asíncronas. Sí, no hay la menor duda, no hay la menor duda. Una incluye a la otra. Las en línea son a distancia, pero no necesariamente las a distancia tienen que ser síncronas. Así es, así es. Con el permiso de los moderadores, vamos a ir respondiendo las otras preguntas que quedan, porque son solamente dos que tengo allí. Ellos nos dijeron, ¿cómo hacen los estudiantes del último año de farmacia? Tienen que discutirlo en la Facultad de Farmacia, porque si hay un contenido que para la institución es indispensable que ellos hagan, y eso es lo mismo con la materia que hay de práctica, si para la institución es indispensable que esa práctica se haga en un determinado formato, pues sencillamente no les quedará más remedio que esperar a que haya las condiciones para aplicar ese conocimiento de esa forma. Sin embargo, en el mundo moderno, probablemente un profesional licenciado en farmacia, un farmacéutico, probablemente buena parte de su trabajo sea en línea, por muchas razones, con lo cual probablemente una práctica hecha en línea también tenga validez. Ahí es donde yo digo que hay que ser flexible. En el caso de la pregunta de botánica, probablemente no es lo mismo disecar una flor que ver un video, efectivamente. Pero si el video está hecho de manera tal que el estudiante puede hacer simulaciones y hacer inmersiones, entonces probablemente puedas hacer parte de esa práctica a distancia. Por eso digo, esto es muy amplio, hay que ser bien flexibles, hay que tener imaginación, pero lo que no podemos es detenernos y pensar que la única forma de hacerlo es presencial. Completamente de acuerdo con el profesor Robinson. Hay que considerar la naturaleza de la asignatura, de lo que se está aprendiendo y en lo que se quiere hacer dicha práctica. Ahora vamos a darle la palabra también al profesor Millán, que va a decir unas palabras. No sé si se encuentra el profesor Millán del sistema de la distancia. Aquí estoy, Miguel. Excelente, bueno, excelente. En primer lugar, darte las gracias a ti por haber asumido el relevo de los moderadores formales que, por alguna razón propia de estas circunstancias, se desconectaron. Quiero dar unas efusivas gracias a la profesora Beatriz Sandia de la ULA, nos conocemos hace algún tiempo, y al profesor Robinson Rivas de la Escuela de Computación de nuestra Universidad Central de Venezuela. Y a todas las personas que dispusieron el tiempo y la voluntad para participar en este webinar, que a pesar de no haberse completado como estaba previsto, ha sido una excelente sesión con exposiciones de altísima calidad, con una interacción a través de las preguntas también de mucha calidad. Creo que de esta primera tanda del webinar vamos a salir con unas cuantas respuestas y también con unas cuantas preguntas que se irán dilucidando en el tiempo. Los invitamos mañana a la misma hora a conectarse a la segunda tanda del webinar, y la exposición de la bachiller Estefanía Servo, que no se pudo dar hoy, se incluirá en las exposiciones de mañana. Así es que muchísimas gracias, los esperamos y tengan una feliz tarde.